Voy a grabar igual, por si acaso. Ya, vamos a partir repasando el ensayo de octavo del examen para repasar algunos contenidos que aparecían acá. Ya, le llegó el ensayo, ¿verdad? Yo se lo mandé, ¿le llegó? ¿Este ensayo? Sí, ¿Sí? le llegó Amanda, Antonio, Fernando y la Isi. Ok. Ya. Entonces, ¿cuál de los siguientes textos no es parte del género narrativo? Recordar que el género narrativo es de los cuentos, historias, etcétera. Entonces tenemos mitos y leyendas, relatos de ciencia ficción, poemas y rimas, novelas. Muy simple, ¿cierto? ¿O no? Poemas y rimas, ¿cierto? Eso no es parte del género narrativo, es parte del género lírico. Narrador que conoce todo lo que sucede, incluyendo emociones, pensamientos de los personajes. ¿Cómo se llama? Omnisciente. Muy Omnisciente. bien. Ya, el narrador omnisciente. Vi cómo se alejaba, no sé cómo, pero inmediatamente supe que sería la última vez que la vería. Nunca más seríamos nosotras. El tipo de narrador de este fragmento es... Protagonista. Exacto, muy bien. Protagonista. Corresponde a la omisión de la narración de un periodo de los acontecimientos. Analepsis, prolepsis, elipsis o raconto. Elipsis. Muy bien, ¿ya? Ahí yo me Analepsis equivoqué. es hacia el pasado, prolepsis es hacia el futuro y elipsis es cuando tenemos estos pequeños saltos temporales para no contar toda la historia, sino que saltarnos algunos periodos. Sí, es que son nombres medio complejos, pero hay que tratar de memorizarse, porque igual aparecen en los exámenes generalmente, o en la PSU. Un relato que hable sobre la disminución de la humanidad a causa de la falta de alimentos y agua. ¿Qué tema recurrente de la ciencia ficción se usa acá? La naturaleza, situación política y social. Naturaleza, claro. Es como el sobreuso de la naturaleza llega a su desgaste total y quedamos sin alimentos o recursos naturales para alimentarnos. Los relatos épicos tienen como personajes principales a personas comunes y corrientes, héroes y dioses, animales o personajes fantásticos. ¿Se acuerdan de Héroes los? y dioses. Muy bien. ¿Ya? Los relatos épicos en general se tratan de grandes hazañas de guerra, hablan de un pasado como idealizado, de momentos como que marcaron a una nación en cuanto a guerras en ese periodo, porque eran los momentos más importantes. En la actualidad no hay tantas guerras, o nosotros por lo menos como país no estamos metidos en eso, pero para ellos eran los grandes héroes que representaban los valores de su cultura. Estamos hablando de Grecia, ya siglo V o VI antes de Cristo. Los grandes héroes eran siempre guerreros, ya que hicieron cosas fantásticas. Y por lo tanto, son ellos los que representan en los relatos épicos. Y los dioses formaban parte también de los relatos, eran personajes dentro de la historia. La temática sobre la que habla principalmente el relato épico, entonces, como les decía, eran hazañas de guerra, ¿ya? Principalmente se habla de eso. Una campaña política es un ejemplo de publicidad, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Falso. Ya es propaganda. Hay que recordar esa diferencia. Ahora la vamos a repasar de todas formas. Pero la publicidad trata de venderte productos o servicios, mientras que la propaganda es la que te trata de convencer de cosas como es una campaña política. El eslogan es una frase breve y llamativa que promueve un producto o servicio, ¿verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Ya, el eslogan es esta frase cortita, entonces, que acompaña generalmente la publicidad de los productos o servicios. Haz todo, haz nada, etcétera. El banco de todos los chilenos, todo eso. El té supremo, verdadera, suprema calidad té. Okay. Los personajes del relato épico reflejan los vicios y malas actitudes de la sociedad de la época. En este caso, esta es falsa. Ya como les decía antes, los personajes de los relatos épicos lo que hacen es representar lo contrario, las cosas positivas o que podemos alabar
de una sociedad, ya son héroes, así que no reflejan lo malo, sino que lo bueno de una sociedad, los valores, ¿ya? Y la principal función de la noticia debe ser opinar sobre un tema, entretener, convencer a los lectores o informar de un evento importante. Informar de un Informar evento sobre un evento importante. importante. Exactamente. Ya vamos a partir entonces repasando la noticia y después vamos a las demás cosas. Vamos a hacerlo súper rapidito para alcanzar a ver todo si es que se puede. Ya, bueno, las noticias lo principal que hay que saber entonces es que deberían ser objetivas. Ya, su intención entonces es entregar información sobre un evento que tiene que ser relevante, o sea, importante para el público que lo va a leer, y tiene que ser objetivo, entregar solamente hechos. Ahí el evento obviamente tiene que ser novedoso, ¿ya? Una de las grandes características de las noticias es que son actuales. Entonces la objetividad se trata de que solamente muestren hechos reales de lo que sucedió, cosas comprobables, ¿ya? Acá dice que de las características del discurso noticioso, lo más importante es que sea conciso, porque las noticias generalmente no son muy largas, ya ocupan una página y con eso ya tienen que decirte la mayor cantidad de información posible, entonces tienen que ser concisos, breves. Claros, porque las noticias también están pensadas generalmente para un público general, ya no es un tipo de texto especializado, por ejemplo, científico, donde hablen con un lenguaje complejo que no podamos entender todos, sino que la idea es que sean claros para la mayoría del público, pensando en el público ideal que va a leer estas noticias. Una disposición atractiva de los contenidos. Eso también es importante, las noticias tienen que primero poner un titular grande, ¿cierto? Donde que sea muy atractivo, que sea interesante, que provoque que la gente quiera leerlo y que nos dé la información principal de la que se va a tratar. Después ponen una parte, una bajada que se llama, que es esta parte que también va en negrita, también una letra un poco más grande que el resto, pero no tanto como el titular, y que nos da la información, un poco más de información, un poco más de detalle, y también busca atraer a los lectores. Ya por eso tiene que haber una disposición atractiva, poner como lo más importante o llamativo al principio, en más grande y con letras más marcadas, y luego ir entrando en detalles que quizás no son tan atractivos como los demás. ¿Ya? Entonces es importante eso al momento de escribir una noticia y que tiene que ser imparcial, que es lo mismo que ser objetiva, ¿ya? Que no tiene que tirar para ningún lado, ¿ya? No tiene que tener una opinión detrás, una opinión política o lo que sea. Pero el tema principal es que las noticias igual tienen una línea editorial. Es importante recordar ese concepto de línea editorial. ¿Ya? Les voy a explicar ahora. ¿Se entiende hasta aquí, sí? Que a veces me Sí. pongo a hablar muy rápido, Sí. perdón. ¿Se entiende todo? ¿Estamos bien? Ya, ahora. Entonces, el tema de la línea editorial tiene que ver con que cada medio de comunicación, por ejemplo, tenemos el Mercurio o Canal 13 o cualquier medio de comunicación, tiene una editorial. La editorial se le llama como al punto de vista que tiene este medio en general. Por ejemplo, si yo fuera dueña de Canal 13 y yo soy muy de derecha y creo, muy conservadora y creo en el matrimonio y estoy contra la homosexualidad, qué sé yo, muy religiosa, una visión muy religiosa, obviamente voy a contratar gente que piense similar o voy a publicar noticias en mi medio que apoyen estos puntos de vista. ¿Ya? Entonces, eso es la editorial, es como el pensamiento que tiene el medio, entre comillas. ¿Ya? Como los dueños, ¿cuál es el pensamiento que tienen? ¿Qué visión de mundo tienen? O por el contrario, si soy más liberal, creo en la igualdad de género, apoyo las revoluciones, las revueltas, también eso marca una línea, ¿ya? De qué tipo de programas, qué tipo de personas voy a contratar, qué tipo de cosas voy a mostrar en general. ¿Ya? Esta línea editorial no siempre la hacen tan evidente, no siempre nos cuentan cuál es su visión de mundo, ¿ya? Y el problema es que en las noticias no debería haber parcialidad, ya no debería haber una opinión personal detrás. Pero si yo tengo mi medio de comunicación y quiero mostrar estos mensajes, siempre voy a elegir
los hechos que me convengan a mí para mi visión del mundo. Ya, por ejemplo, con el mismo tema de las marchas del año pasado, yo puedo elegir hechos, que son cosas reales, cosas que pasaron, pero puedo, al elegirlos, igual muestro una visión de mundo distinta. Ya, por ejemplo, si yo elijo solamente mostrar lo bonito de las marchas, cómo la gente comparte, cómo se ayudan unos a otros, cómo es tan masiva, hay tanta gente que se junta, las batucadas, las muestras de arte, etcétera, estoy mostrando un punto de vista. Ya son todas cosas reales que pasaron, pero si solamente muestro eso, estoy mostrando que todo está bien, ¿ya? Esa es la intención. Y por el contrario, si solamente muestro la delincuencia, si solamente muestro que quemaron un negocio de un caballero, le quemaron el kiosco, muestro la historia más triste o más desagradable, también estoy mostrando un punto de vista, a pesar de que estoy mostrando solo hechos. Ya, entonces, incluso al leer noticias que deberían ser objetivas, uno siempre tiene que cuestionarse si es que nos están mostrando la imagen completa o si solamente nos están tratando de manipular a través de seleccionar una parte de la realidad nomás, pues mostrarnos como por aquí nomás, ¿ya? Entonces, de eso se trata la línea editorial, es como el punto de vista detrás de un medio. Entonces, en Chile, por ejemplo, tenemos el problema de que la mayoría de los medios masivos de comunicación, los dueños son gente con mucha plata, muy poderosa, que obviamente tiene ciertas cosas que quiere proteger. Entonces, cuando fue la revuelta, por ejemplo, la mayoría de los medios de comunicación mostraban solamente la parte mala, y eso es peligroso porque te lo venden como que fuera la realidad, ¿no? Ya, esto pasó y esto es. Entonces, la gente que solamente se informa a través de la tele, se queda con una idea muy parcelada o muy segregada de cómo es la realidad. Entonces es importante que uno lea además de un medio de comunicación, ya que busques en distintas fuentes. Sí, que busquen en distintas fuentes, que tengan distintos puntos de vista y así uno se forma una opinión real o un poco más real por lo menos de lo que pasó, de los hechos en la realidad. Por ejemplo, nosotros también tenemos una visión muy gringa de las cosas, porque Estados Unidos controla mucho a Chile en general. Entonces nosotros creemos que, no sé, todos los terroristas son la gente de Medio Oriente, ¿cierto? Esa es la idea que nos venden en las películas, que nos muestran en las noticias, etcétera. Sin embargo, nadie habla de que Estados Unidos tiene tropas en Medio Oriente desde siempre. Siempre están en guerra ya, y sin ningún motivo, o sin ningún motivo de peso, ¿ya? Porque a nosotros nos maneja más Estados Unidos, porque son como la potencia mundial. Entonces también es importante ver como el otro lado, qué piensan ellos de eso, ¿cachai? Qué creen ellos, qué gente, qué piensan ellos, qué defienden, etcétera. ¿Ya? Entonces es importante como tratar de buscar la información de más de un punto de vista, y así uno puede formarse una idea. ¿Se entiende? Me fui muy en bola. Ya, bueno, pero eso, la línea editorial entonces es eso, es lo peligroso que tienen las noticias porque te venden una idea de objetividad y que todo es real y todo es así, pero igual tienen atrás como una cosa ideológica, ya que hay que estar atento en el fondo. Ya, y acá aparecía función de las imágenes, bueno, obviamente en un reportaje o en una noticia sirve mucho usar imágenes, gráficos y cosas que ayudan a visualizar las cosas que nos están contando. Si hablan mucho de números, es muy bacán usar un gráfico porque si no uno se pierde entre leer tanto número. Y eso, más que nada, infografía, fotografía, eso con las noticias. ¿Queda más o menos claro? Sí. Ya, voy a subir esto para que le digan a sus compañeros que vean el video, después lo voy a mandar al mail. Y también les mandé las otras clases. Bueno. No sé si quieren, repasamos los otros temas para explicarles publicidad y propaganda. Tengo acá las clases abiertas igual. ¿Ya? ¿Rapidito? ¿O prefieren estudiarlo ustedes solas nomás? No, ayúdenos nomás. Sí. Ya, bacán. Ya, entonces el tema de publicidad y propaganda, perdón. Publicidad y propaganda van juntos porque usan los mismos recursos. Visualmente se ven iguales, ¿ya? Usan afiches, usan comerciales, en la tele, en la radio, etcétera, ¿ya?
Entonces, visualmente son iguales y lo que tienen en común también es que ambas quieren persuadirte o convencerte de algo. Pero ese algo es lo distinto. Por un lado, la publicidad lo que quiere es convencerte de comprar, de consumir productos o servicios. Ya la diferencia entre producto y servicio es que los productos son cosas tangibles que uno puede tocar, como lápices, cuadernos, celulares, televisión, etcétera. Y un servicio es algo que uno contrata, ya que es algo intangible, como Netflix, el plan del celular, internet, etcétera. Son cosas que uno no puede tocar, pero que igual consume. ¿Ya? Entonces la publicidad principalmente busca eso, convencerte de que este producto es el que necesitas, te crean en realidad necesidades, pues, como que hay cosas que uno no necesita, pero en la tele te lo muestran tanto cuando dicen, no, sí, necesito. Por ejemplo, cuando hay un mundial de fútbol, siempre se compran muchas televisiones, todos compran una televisión nueva para ver el mundial de fútbol. ¿Ya? Cosa innecesaria, si tu tele anterior también lo veía, pero bueno, así funciona el mercado. Nosotros somos un mundo muy mercantilizado en el fondo, ¿ya? Mucho comercio, mucha venta, mucho producto. Entonces hay publicidad por todos lados, en todos lados. En Santiago hay unas cosas gigantes en todos los edificios. Por suerte en ciudades chicas como Molina, incluso Curicó, no hay tanto tampoco, ¿ya? Así que al menos un poco más tranquilo. Pero no sé si han visto como en la tele, como en Nueva York, que tiene unas cosas así, Sí, pura publicidad así por todos lados. Igual es un poco agotador, me imagino, mentalmente. Pero igual sirve para enterarse de productos y cosas. Ya, la propaganda, por el contrario, o sea, no por el contrario, a diferencia, digamos, lo que quiere es promover valores, ideas, actitudes o conductas en los receptores. Ya no es un producto lo que te venden o un servicio, sino que te venden una idea. ¿Ya? Ahí entran las campañas políticas porque lo que quieren es convencerte de hacer algo o de pensar como el político. Y en realidad ni siquiera de pensar como el político, te quieren convencer de que esa persona es la mejor, ¿no? Porque generalmente las campañas publicitarias, perdón, propagandísticas de políticos no ponen ninguna idea o qué es lo que piensan o quieren hacer, sino que solamente es la imagen del tipo o de la tipa, ¿cierto? Como que se ponen así, sonríen sí. y como Aguilera para presidente. Y nada más, ¿ya? Que es súper fome porque quizás sería mejor que pusieran como qué cosas plantean, por lo menos. Pero no, Sí. ¿ya? Pero de todas maneras quieren convencerte de votar, que ya es una actitud. ¿Ya? En este caso les puse dos ejemplos que son de Estados Unidos, de cuando fue la Guerra Fría, la guerra contra Rusia, donde a los hombres los querían convencer de meterse al ejército. Y dice, I want you, te quiero a ti para el gobierno de para el ejército de Estados Unidos, y a las mujeres de convertirse en enfermeras de guerra para ir a ayudar allá a los conscriptos. ¿Ya? También pueden ser propagandas, cosas positivas, por ejemplo, la adopción de mascotas, como adopta, no compres, ¿ya? O para evitar que la gente tome al conducir, campañas de reciclaje, etcétera. Todas esas son propagandas porque buscan convencerte de ideas, de cambiar tu forma de actuar o adherirte a algo, ¿ya? Pero en la publicidad, al igual que en las noticias, también hay una línea editorial, ¿ya? También pueden venderte ciertas ideas o valores. A pesar de que su primera intención es venderte un producto, también pueden incorporar algunas cosas ahí medias sospechosas. No sé, por ejemplo, siempre la idea de Coca-Cola es como la felicidad. Coca-Cola felicidad, Coca-Cola felicidad. Como que hacen esa asociación, perdón, ando enredado hoy día. Ya, hacen esa asociación entre Coca-Cola y felicidad. Entonces uno es como que, va a tomar Coca-Cola y va a estar feliz. Y a pesar de que uno como que ya lo piensa y sabes que no es así, igual algo va quedando, ¿ya? Incluso se robaron la Navidad con Coca-Cola, ya Sí. es blanca con rojo. Entonces, poderosa empresa, por eso la pongo tanto en esta cosa de publicidad y propaganda, porque es una de las empresas más poderosas a nivel publicitario. Ya, el proceso de comunicación en la publicidad y la propaganda
Mira, este proceso de comunicación existe en todo tipo de comunicación. Hay un emisor, que en este caso soy yo, por ejemplo, un mensaje, que es esta clase que estoy diciendo. El receptor son ustedes dos. Código es el idioma en el que estoy hablando, español, podría ser lengua de señas, podría ser otro idioma, si es que entendiéramos. Y tiene que ser, y el canal en este caso es Zoom, ¿ya? El lugar donde se transmite la comunicación. Es importante que todos estos mensajes, perdón, que todos estos elementos funcionen para que haya comunicación. Si yo hablo en un idioma que ustedes no conocen, no hay comunicación. Si yo hablo un mensaje que ustedes no entienden, no hay comunicación. Si no está el emisor, obviamente no hay comunicación al receptor. Y si el canal falla, como nos ha pasado a veces, que no está tan bien, también. En la publicidad es importante también considerar esto. El emisor es la empresa que hace la campaña. El mensaje obviamente es la campaña, pero lo más importante aquí es fijarse en el receptor. ¿A quién quiero convencer? ¿Ya? Si mi campaña, por ejemplo, si el producto que voy a vender es para gente joven, o la campaña propagandística que voy a hacer también quiero convencer más a gente joven, es importante que la forma que yo hago el afiche o el comercial sea atractiva para esas personas. Entonces es muy importante yo fijarme en qué receptor quiero que compre mi producto para hacer la propaganda. Por ejemplo, si vas a hacer con niños no debe haber muchas letras, ya no debe haber mucho contenido, sino más bien imágenes y colores fuertes y llamativos. ¿Ya? Y así, irse fijando mucho en eso para ver qué tipo de imagen quieres representar. Si es, por ejemplo, un producto para gente más de plata, un producto caro, generalmente vamos a poner gente exitosa, gente bonita en los afiches, porque eso es lo que uno aspira a ser, o esa gente aspira a ser. ¿Ya? Entonces, muy importante fijarse en estos elementos para generar un buen afiche o un buen comercial. También es importante el código, por ejemplo, para ser inclusivo, un mensaje, usar lengua de señas abajo, ayudar a que otros entiendan. Ahora que en Chile hay tantos haitianos, por ejemplo, sería interesante que alguien también ponga un subtítulo, quizás en creol, o qué sé yo. Depende de qué tan masivo quieras hacer tu campaña. Ya. Hay que recordar que hay recursos verbales y no verbales. Esto es súper simple, es que se usan letras y otras cosas que no son letras. Lo verbal, el eslogan, que es esta frase corta, llamativa, que acompaña el producto, y el texto informativo, que cada vez se usa menos, porque ahora, ¿quién quiere leer eso en verdad? Como que cuando ve afiches como rápido, ¿no? Porque es como, a lo más un texto cortito como, no sé, 9 de cada 10 dentistas recomiendan esta pasta, ya, ok. Pero no va a leer así como esta pasta de dientes está hecha de esto y esto y esto y esto y produce esto, como que casi nadie, ahora todo es tan rápido que no quiere perder tiempo en eso. Así que cada vez menos texto informativo, mucho eslogan. Y los recursos no verbales son el logotipo, ¿ya? Que es esta marca que tiene como una imagen, ¿cierto? Que siempre va acompañada, que yo les decía, Coca-Cola no tiene ni que leer que dice Coca-Cola para saber qué es Coca-Cola. La ves y ya sabes qué es. Imágenes, obviamente, y sonidos. Y eso es todo con publicidad y propaganda. Simple. Más que nada hay que aprenderse la diferencia, obviamente. Publicidad, venta de productos y servicios, propaganda, venta de ideas. Y esto de los recursos verbales y no verbales, sobre todo el eslogan y el logotipo, que son como los nombres distintos. Lo otro se saca por lógica, imagen, sonido y texto informativo. Entonces, eslogan es la frase corta, logotipo es la imagen que acompaña a un producto, siempre. ¿Ya? Eso, ciencia ficción. Vamos a hacer el intensivo. Ya, la ciencia ficción, como ya lo hemos visto, es un subgénero del género narrativo, o sea que cuenta historias. Su principal tema es imaginarse un futuro posible si es que la humanidad sigue actuando de la misma forma en la que está actuando y la tecnología sigue avanzando de la misma forma. Les contaba también que al principio, cuando se creó, en la primera mitad del siglo XX, de 1920 a 1940, por ejemplo, era más
ilusionada su visión del mundo futuro, veíamos cómo la tecnología nos podía ayudar, los autos voladores, el viaje del espacio, todas las cosas positivas que quizás podíamos tener. Y luego de las guerras, sobre todo de la Guerra Fría, se empezó a tener ya una visión, es que la Guerra Fría fue la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Luego de eso, de ver la destrucción que podía causar el ser humano tan masivamente, la visión es más negativa y pesimista. Entonces vemos cómo el ser humano va a destruir el planeta en el fondo y la vida. Y veíamos que había como 4 o 5 temas recurrentes que vamos a ver ahora. La ciencia y la tecnología, obviamente tiene que ver con la ciencia y la tecnología, puede ser un mundo altamente automatizado, donde las personas ya no se hablan, sino que solamente están atrapados en la tecnología, como yo les ponía de ejemplo a Wall-E, donde las personas ya ni hablaban, ¿cierto? Solo estaban en esta silla y la tele y el computador al frente. La manipulación de la biología humana puede ser hacerse cirugía estética, cambiarse demasiado, o provocar problemas en los genes, o crear, por ejemplo, también clones, por ejemplo. Tiene que ver con eso. Y elementos de parapsicología tiene que ver con empezar a leer la mente, como el avance en la mente humana puede llegar a eso. No sé si ustedes vieron Lucy, ¿vieron una película que se llama Lucy con la Scarlett Johansson? No. Bueno, No. se trata de una tipa que lleva una droga. Ustedes saben que las personas a veces para pasar drogas de un país a otro se las tragan y después tienen que hacerlas, ¿no? Sí. Ya, bueno, a veces hace eso la gente que es muy peligroso porque si se te revienta algo así adentro pueden morir. Pero por plata hacen lo que tienen que hacer horriblemente. Bueno, pero ella hace eso y toma una droga súper nueva y se le revienta. Y esta droga hace que use todo su cerebro, porque supone que uno usa como un porcentaje mínimo del cerebro en verdad y todo lo demás no está activado. Y ella activa Ay, todo sí y conozco eso. después puede mover cosas con las manos y hace cosas así. O sea, mover Conozco cosas desde lejos. eso. Sí. Ya, entonces eso es como una historia de parapsicología, como el desarrollo de la mente puede llevarte a otras cosas. La situación política y social, obviamente viendo cómo funciona el mundo, incluso cuando salió Trump y empezó a pelear con el de Norcorea, pensamos que podía haber una guerra, entonces es muy frágil. Ya se supone que los norteamericanos tienen bomba atómica aún, entonces sabemos que es frágil, que en cualquier momento podría pasar algo terrible y haber una guerra estratosférica. ¿Ya? Entonces, puede haber que haya un estado totalitario, si es que uno se levanta contra el resto y empieza a dominar y hacer un imperio, un holocausto nuclear, como eso que mandaran las bombas a todo el mundo y listo, se acabó la Tierra, o casi siempre. Creo que hay una película que se llama Los 100 que se trata de eso, una serie, pero no la he visto, sí, no estoy segura. Y clima de violencia generalizada, que yo ponía de ejemplo lo de la purga, ¿ya? Que llegáramos a un límite así donde necesitáramos expresar nuestra ira interna, violentando al resto de las personas. Y eso. ¿Ya? Entonces no tiene necesariamente que ver con la ciencia. Ya se llamaba ciencia ficción porque empezó así, muy ligado a la ciencia, pero ahora tiene que ver con todos los abusos humanos, que sí están ligados a la ciencia generalmente, a los avances que tenemos, el nivel de abuso que tenemos del mundo, pero no es tan científico necesariamente un relato de ciencia ficción a estas alturas. La naturaleza, el desequilibrio ecológico, o sea, gastamos todo el agua, exterminamos una especie, quedó la embarrada, no quedan bosques nativos, falta oxígeno, etcétera. Cualquiera de esas cosas que pueden pasar, como lo que habla Greta. La explosión demográfica, que es que haya demasiada gente en el mundo y los recursos no alcanzan, y plagas posibles. Se nos va a acabar el tiempo. Y finalmente tenemos el espacio exterior, que obviamente son viajes, invasiones, etcétera, todo lo que tenga que ver con alienígenas. En la clase anterior repasamos esto de los saltos temporales, pero traten de recordar, no lo abrí. Ya, no lo abrí. Pero los saltos temporales, recordar eso de ab ovo y media res sin extrema res.
Y la elipsis, la analepsis y la prolepsis. Eso búsquenlo en los PPTs, en los videos para que lo repasen, ¿ya? Tienen que Sí. memorizarse eso. Y finalmente, la épica. Ahora me agosté. Demasiada información. Ya, la épica que tenía que ver entonces son los primeros relatos conocidos en Occidente. Recordar que nosotros tenemos la cultura occidental, ya que nos invadieron Europa. Antes el mundo era Europa y Asia nomás. Cuando recién empezaron a conocer el mundo. Era Europa y Asia, entonces Europa que estaba a este lado era Occidente y Asia que estaba a este lado era Oriente. ¿Ya? Entonces la cultura occidental es la cultura europea, que es la que nos quedó a nosotros por la invasión de los españoles y ingleses y portugueses a América. ¿Ya? Entonces nosotros siempre estudiamos más que nada de este lado. Yo no conozco tanto, por ejemplo, de literatura oriental. He leído un par de japoneses, por ahí un chino, pero no conozco tanto de la literatura de allá. Creo que tienen escritos más antiguos que los nuestros en general. Pero en la literatura occidental, los relatos épicos son las primeras expresiones literarias que existen. Se escribían en una mezcla entre género lírico y género narrativo, porque por una parte se escribía como un poema, se llamaban poemas épicos de esto, se escribía como un poema, pero el fondo o el contenido era más que nada una narración, nos estaban contando una historia, ¿ya? Por eso es como una mezcla entre los dos, porque se escribió antes, además de que se inventaran estas divisiones, así que no pescado mucho eso. Principalmente se centra en hechos trascendentales de la vida de un pueblo, ¿ya? O un personaje heroico, como les contaba antes, se trata más que nada de hablar de eventos que formaron a un pueblo en guerras y héroes que tuvieron esos pueblos, los griegos principalmente al principio. También se puede definir como un poema extenso que narra la historia de un héroe virtuoso, representa a este héroe todo lo admirable de la cultura de ese pueblo, como aquí les representaba el valor, la fuerza, la valentía, etcétera, ¿ya? Un modelo ejemplar entonces. Como les decía, las primeras manifestaciones literarias se originan en tradición oral, primero se contaban oralmente y luego se escribieron. Los aedos se llamaban los poetas que cantaban estos relatos. Ya mezcla de géneros, como les decía, los valores. ¿Ya son ficticios los héroes de estos relatos? No, la mayoría de los héroes que aparecen sí existieron y fueron personajes históricos, sin embargo, obviamente están ficcionalizados, ¿ya? Es como tomamos a este ser que sí fue valiente en la guerra, pero le damos casi poderes sobrenaturales de valentía, y eran perfectos, ya no tenían ningún error en sus vidas, o sea, pueden equivocarse un poco en el camino, pero sus valores intrínsecos son perfectos. ¿Ya? Entonces, sí existían, pero están ficcionalizados o exagerados. Más que nada como que los relacionan con los dioses, que los dioses los protegen y por eso son así. Veamos. Ya. Las epopeyas tienen un doble valor, un valor histórico, porque nos permiten conocer parte de la cultura de un pueblo o lo que ellos pensaban que era lo mejor de su cultura, los valores y atributos considerables, y un valor actual, ya que si bien son los primeros relatos, y esto a mí siempre me ha gustado de la literatura y me parece súper interesante que a pesar de que son relatos que se escribieron hace 3000 años, por ejemplo, si los leemos ahora, todavía son temas que pueden ser interesantes, ya el tema del valor, el tema de la lucha, del honor, el amor también, son temáticas que siguen siendo muy actuales, ya eso es muy interesante con los griegos que fueron muy avanzados, o sea, hicieron historias de cosas que todavía uno puede aprender de ellos, eso es súper interesante, ¿ya? Son personas que vivían hace 3000 años que obviamente no tenían ninguna parte de la tecnología y de las cosas que tenemos ahora, y aún así eran muy profundos en sus pensamientos. Ya, ¿qué más? Ya, las características principales
El origen en la tradición oral, como les decía, los héroes representan los valores de la época, es un estilo solemne, muy serio la forma de tratar todos estos temas de guerra, ¿ya? Muy serio, muy grandilocuente, como que se pegan los medios discursos y muy, un tono muy elevado. El narrador es siempre omnisciente, no hay narrador protagonista aquí, siempre es omnisciente. Los personajes son muchos, generalmente un mundo muy amplio, se presentan muchos personajes y hay intervenciones sobrenaturales. Generalmente los dioses aparecen como personajes dentro de la obra para ayudar en algún momento u otro, o para perjudicar también, porque los dioses griegos eran harto más humanos que el dios católico, eran como muy personas, como que se enojaban, les daba rabia, hacían cosas. Entonces son como personajes dentro de la historia. También es importante que aquí en todas las clases sociales hablaban de la misma manera. Ya no se hacía notar en el lenguaje que los soldados más bajos hablaran más mal que un rey, sino que todos hablaban como, todos eran grandilocuentes, todos hablaban en este tono elevado del lenguaje. Unos ejemplos que no alcanzamos a ver. Y el viaje del héroe, tiene la llamada, la partida, enfrentamiento, recompensa y regreso, que son bastante evidentes. La llamada es cuando lo llaman a participar de la guerra. La partida es cuando decide ir y cambiar su vida para ir a la guerra. El enfrentamiento es el momento más importante de la guerra, el momento que se enfrenta a su antagonista. La recompensa puede ser espiritual o física, que le entreguen dinero, por ejemplo, o puede ser como me siento muy bien conmigo mismo, soy tan bacán. Y el regreso es cuando vuelve como a su realidad. Eso, alcancé. ¿Alguna Alcanzó. duda? ¿No? Principalmente eso, recordar que son los primeros relatos, que se tratan principalmente de guerras y que reflejan los valores de una sociedad entera, de un pueblo o una cultura en general. ¿Ya? El relato épico no es solamente de esta época de los 4.000 años atrás, 3.000 años atrás, sino que después se siguió escribiendo. Ya, por ejemplo, el Cantar del Mío Cid es como de la Edad Media, pero usó como la misma estructura de la Ilíada, que es la primera escritura que hay, que es así de Grecia tan antiguo, pero después hay otras que usaron la misma estructura, pero más modernamente. Este es del Renacimiento, si no me equivoco, el Roldán de Francia. Y la Eneida de Roma, que todavía no existía en la época de Grecia. Entonces, es un género literario igual que se siguió usando después, no solamente de esa época. Pero ahí empezó y ahí surgió y se hizo por primera vez, y son los más importantes a conocer. Eso, chiquillas. Descansen su mente, voy a subir este video y se los mando después. Cualquier duda que tengan, ahí me escriben. También les voy a mandar las notas más tarde, parece que hoy día las van a mandar. ¿Ya? Así que eso, cuídense mucho, un gusto haberlas visto. No las vi casi, pero un gusto. Eso, última clase, vamos, ánimo en... Ay, qué tan bonita, qué lindas. Corazones. Ustedes van a ir a dar el examen, ¿cierto? ¿O no? La manda, ¿no? No, yo lo voy a dar online. La Anto. Ya, Anto, ahí nos vemos el lunes entonces. Cuídese, nos vemos, suerte en el examen, que les vaya bien. Un abrazo.